Iniciamos en pleno el debate más importante tal vez de la legislatura, el de los presupuestos generales del Estado, aunque la falta de expectación haga difícil creerlo. En la tradición parlamentaria, efectivamente, los presupuestos son la ley más importante porque es donde el Gobierno revela sus verdaderas prioridades, donde ponen cifras, ponen recursos, sus prioridades, cosa que a menudo no coincide con las prioridades que se declaran verbalmente en los discursos. Este debate es también muy importante en un país miembro de una unión monetaria, porque es la política fiscal la que queda esencialmente en nuestras manos. No tenemos política monetaria, no tenemos política cambiaria, es la política fiscal que aquí se plasma, el principal instrumento de política económica que sigue en manos nacionales. Y son unos presupuestos muy importantes también en un año en que la credibilidad de la economía española está en cuestión, en que hay que recuperar esa credibilidad perdida gracias a los esfuerzos conjuntos del anterior Gobierno y del Gobierno actual. En esta primera intervención trataré de enmarcar la posición general de mi grupo, Unión, Progreso y Democracia, de forma que se entienda el sentido general de las numerosas enmiendas, 369, que planteamos a los diferentes títulos y secciones. Y he de empezar diciendo, lamentablemente, que no son estos los presupuestos generales del Estado que España necesita en este momento. Son unos presupuestos cuyo sentido esencial es fácil de entender. Son los presupuestos del rescate generalizado por parte del Estado a las cajas de ahorros y a las comunidades autónomas. Y eso es lo que reflejan estas cuentas públicas. Un aumento de la deuda del Estado de 16 puntos del PIB, es decir, 160.000 millones de euros. Mientras el ausente ministro de Hacienda presumía de que con estos presupuestos estaba controlando la deuda pública. Pega un salto de 16 puntos del PIB en un solo año, con lo que está previsto que termine el año 2013 en el 90% del PIB, un valor que no vemos en España desde hace un siglo. Porque efectivamente, a costa del Estado se han rescatado cajas de ahorros, se han rescatado comunidades autónomas, con la idea de que el dinero de todos no es de nadie, con la idea de que el Estado es un ente abstracto, pero no, al final el Estado son los contribuyentes, al final el Estado son los ciudadanos, todos y cada uno de los ciudadanos que tienen que hacer frente a las consecuencias de estos presupuestos. Para hacer frente a ese rescate de cajas, de comunidades autónomas, es para lo que es necesario realizar recortes. Y esos recortes se realizan sobre el Estado, sobre la Administración central. Es de esa Administración de la que estamos hablando. Esa Administración solo controla cuando quitamos los gastos previamente comprometidos, pensiones, intereses de la deuda, desempleo, solo controla 4 puntos del PIB. Y sobre esos 4 puntos del PIB se concentran en gran medida los recortes. Por eso mi grupo habla de un Estado residual que se desmantela, lo poco que queda de él, para salvar a otras instituciones que a su vez no han recortado los entes superfluos que han creado, unos 4.000, no han recortado las embajadas autonómicas, no han recortado numerosos gastos innecesarios que todavía siguen produciéndose. Y las consecuencias de recortar en el Estado, de recortar en lo esencial, es que estos presupuestos van a afectar tanto al crecimiento como a la cohesión social. Van a afectar negativamente tanto al crecimiento como a la cohesión social. Las partidas del gasto estatal que tienen que ver con el crecimiento son sobre todo las infraestructuras, la investigación y desarrollo y el gasto del Ministerio de Industria. Bien, si sumamos los recortes de este presupuesto a los del año anterior, sumamos unos recortes acumulados del orden del 40-50% en estas partidas. Se han reducido casi a la mitad estos gastos esenciales en investigación, en infraestructuras, en industria, que tanto tienen que ver con el crecimiento de nuestra economía. Y no solo se va a deteriorar el crecimiento, se va a deteriorar también la cohesión social. Resulta, en mi opinión, escandaloso que el gasto en protección a los parados se reduzca un 6,3% en estos presupuestos, cuando el desempleo sigue todavía aumentando. Y esto se suma a un recorte en los presupuestos anteriores del 5,5%. ¿Qué sentido tiene decir que se va a gastar menos en protección a los parados cuando el paro está aumentando, a menos que se piense volver a recortar las prestaciones? Lo mismo sucede con las políticas activas de empleo, las políticas de formación de los parados para ayudarles a salir de esa situación de desempleo en la que han caído. Esas políticas de formación de los parados, esas políticas activas, sufren un recorte en estos presupuestos del 34%, nada más y nada menos, que se suman al 21% de los presupuestos anteriores, es decir,
un acumulado del 55%. Con la situación que hay en nuestro país, se ha recortado en algo más de la mitad el gasto en políticas activas de empleo para ayudar a los parados a salir de esa situación. Respecto a las pensiones, se sube un 1% por debajo de la inflación, 3,5%. Veremos si al final se cumple el compromiso de revalorización a final de año. Tenemos serias dudas. Y una vez más se congela el salario de los funcionarios. Entre la reducción del 5% del Gobierno anterior y los años de congelación, estos acumulan una pérdida de poder adquisitivo del orden del 25-30%. ¿Y todo esto para qué? Todo esto para hacer frente a esa deuda de que antes hablaba, y todo esto con un único objetivo. En realidad se apuesta todo a un único objetivo, que es el control del déficit público. Y lo lamentable es que, como ya advirtió mi grupo en los presupuestos anteriores, es muy probable que ni siquiera ese objetivo único se logre. Es prácticamente seguro que no se va a lograr ni siquiera ese único objetivo de control del déficit, porque los presupuestos se basan en unas previsiones de crecimiento totalmente irreales. El Banco de España, el Fondo Monetario, la OCDE, todos los analistas prevén el próximo año una caída de la producción del 1,5% en el PIB. El Gobierno calcula solo la tercera parte. Y eso condiciona todos los presupuestos, hace que las previsiones de ingresos no sean creíbles y que estas cuentas solo se aguanten sobre el papel. Pasará como con los presupuestos del año pasado, luego habrá que tomar medidas extraordinarias que no figuran en él. Porque las políticas seguidas han llevado a la economía española a un círculo vicioso similar al de nuestros vecinos portugueses y no muy distante del de Grecia. Por eso, en las previsiones del Fondo Monetario para el año que viene, España figura en el puesto 184 de 185 países en crecimiento, es decir, el peor puesto, solo superado por Grecia. Mi grupo ha presentado, como decía, 369 enmiendas intentando mejorar los presupuestos. No suponen un aumento de gasto, sino una reasignación del gasto, o se compensan con aumentos de los ingresos, y nos gustaría que fuesen aceptadas, pero el año pasado no se aceptó ninguna y no tenemos muchas esperanzas de que este año vaya a ser muy diferente.